Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores, invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Profetiza, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Tú dirás a esos pastores, así habla el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar el rebaño? Pero ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas y no apacientan el rebaño. No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado la herida, no han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida. Al contrario, las han dominado con rigor y crueldad. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las bestias salvajes. Mis ovejas se han dispersado y andan errantes por todas las montañas y por todas las colinas elevadas. Mis ovejas están dispersas por toda la tierra y nadie se ocupa de ellas ni trata de buscarlas. Por eso, pastores, oigan la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor, porque mis ovejas han sido expuestas a la depredación y se han convertido en presa de todas las fieras salvajes, por falta de pastor. Porque mis pastores no cuidan a mis ovejas, porque ellos se apacientan a sí mismos y no a mis ovejas. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor. Aquí estoy, yo contra los pastores. Yo buscaré a mis ovejas para quitárselas de sus manos, y no las dejaré apacentar, y no dejaré apacentar mi rebaño. Así los pastores no se apacentarán más a sí mismos. Arrancaré a las ovejas de su boca, y nunca más ellas serán su presa. Porque así habla el Señor. Aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal,
porque tú estás conmigo. Tu vaca y tu bastión me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mi mesa, frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió al salir al mediodía, a media tarde, e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario, diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En la primera lectura escuchamos estos versículos del capítulo 34, en el cual el profeta Ezequiel, en el contexto del exilio en Babilonia, habla de parte de Dios al pueblo, denunciando a los malos pastores, ¿no?, que quizás eran los dirigentes de entonces, quienes en lugar de cuidar al pueblo, que ya bastante perdido estaba, triste por no estar en su tierra y demás, en lugar de cuidarlos, más bien se cuidaban a sí mismos, descuidaban esa alianza con Dios y no eran esos pontífices, es decir, esos puentes de unión entre Dios y los hombres, siendo que, bueno, ellos también, según la visión de ese entonces, aquel que era el dirigente también tenía las funciones religiosas, ¿no? Por eso se anticipa el Señor a anunciar una profecía en la cual Él mismo va a ser el pastor que va a apacentar a las ovejas, quien, por supuesto va a ser Jesús, quien en el Evangelio de Juan, Él va a decir que Él es el buen pastor. Y esto, unido también con el Evangelio, ¿no?, esta parábola que obviamente Jesús no está hablando de la justicia, porque si uno la lee es bastante injusta la parábola, más bien está hablando de un vínculo especial con Dios y con los demás. Ambas lecturas nos hablan justamente de esto, cómo vivimos nuestra fe,
¿Desde qué lugar vivimos nuestra fe en Jesús, en Dios, nuestra vida de caridad con los demás? Cada uno de nosotros podemos transponerlo a distintas realidades, ¿no? Pero se me ocurre a mí pensar, reflexionar un poco acerca de cómo vivimos nuestra fe, cómo nosotros experimentamos nuestras devociones. Y siendo muy religiosos, profundamente religiosos, ¿no? Podemos caer en dos, quizás, tentaciones o vicios de esa fe. Por un lado, vivir la fe en función de nosotros mismos, ¿no? Y descuidar a los demás, pero no solamente desde la vida de caridad, por eso sería un paso segundo, sino más bien cómo nosotros quizás no cuidamos la fe de los demás, ¿no? Si hemos recibido grandes bendiciones en esta dimensión por parte de Dios, ¿cómo tenemos que ser nosotros también responsables del cuidado de la fe de los otros? ¿Cómo podemos ayudarlos con nuestras prácticas de devoción a que otros también se puedan acercar a Jesús? Obviamente que en ese vínculo personal con el Señor cuidamos nuestros espacios de oración, cuidamos también nuestras prácticas de devoción, les damos también, por supuesto, nuestra impronta personal, pero eso no debe ser impedimento para poder acercarnos a otros, para poder guiarlos, para poder acompañarlos también en su personal camino de la fe. A veces queremos como meter en nuestros propios esquemas religiosos a los demás, y en lugar de acompañarlos con esa paciencia que Dios también nos tiene, muchas veces impedimos que puedan acercarse a Jesús porque no cumplen con tal o cual requisito, o porque quizás no comparten nuestra sensibilidad religiosa y pensamos que por eso no están dentro de lo que es el redil de Dios. La religión nunca tiene que ser un motivo para dividirnos, nunca tiene que ser un motivo para descalificarnos. Y a veces en este apacentarnos a nosotros mismos, en este pensar que la fe en Jesús consiste en alcanzar la santidad, muchas veces dejamos a otros de lado, ¿no? Más bien la santidad nos la regala Dios y es algo que lo comunicamos y por supuesto lo compartimos con los demás. Con esto obviamente no estoy relativizando para nada la práctica de devoción, al contrario, debemos cultivarlas y son expresión concreta de nuestro amor a Dios, pero nunca pueden ser absolutizadas al grado de que nos alejen de los demás. Y todas las enseñanzas de nuestra fe, toda nuestra manera de aprender, desde lo que puede llegar a ser los dogmas, los principios morales, la vida, ¿no?, litúrgica, la vida de devoción, nunca tienen que ser un motivo para que otros se alejen. Desde nuestra fidelidad a esas expresiones concretas del amor a Dios, seguramente que vamos a hacer que muchos se acerquen, no desde la descalificación y desde la división. Y el otro vicio en el cual podemos caer en nuestra fe es pensar que por ser buenos merecemos premios terrenales, ¿no? Pensemos esta situación de pandemia, ¿qué hicimos para merecerlo? Seguramente ninguno hizo nada para merecer esto, ¿no? No podemos pensar que porque somos buenos, Dios nos tiene que premiar con una vida terrenal fantástica. Si Dios lo hace, damos gracias a Dios. Pero nuestra mayor riqueza, nuestro mayor premio, y eso es lo que nos quiere transmitir el Señor, son dos cosas. Primero, el vivir la bondad y la santidad de Dios, es decir, trabajar en la viña. El gran premio que tenían estos hombres que estuvieron todo el día es haber trabajado para Dios desde temprano y no desde las últimas horas. Es decir, el ser buenos es nuestra recompensa. No tanto el ser buenos para obtener tal o cual cosa, sino la misma vida santa es un regalo que nos hace Dios. Es la misma recompensa aquí en la tierra. Y lo otro, y me parece que es lo fundamental, es el denario, que ahí está representado Dios mismo. El gran don, la gran recompensa es Dios, es estar unidos a Él. No es tanto lo que Él nos puede dar, sino Dios mismo. Y esto es algo que todos tenemos que aprender en nuestra vida de fe, porque siempre se nos mete un poco ese concepto mercantilista, ¿no? Donde, tenemos que alcanzar algo, o mejor dicho, hacemos algo bueno para que Dios nos premie. Y Dios es el premio.
Él es el premio, que está en nuestro corazón. Él es el que transforma nuestra vida, Él es el que nos hace santos. Todo lo demás se agrega, todo lo demás es un regalo que Él nos da. Y si esos regalos no están, bueno, tenemos que encontrar nuestro valor, ese valor que es la misma presencia de Dios en nuestra vida y esa transformación de nuestra propia existencia. Y eso que parece un cuento no lo es tanto, porque vivimos en un contexto donde vivir la fe es compleja, es difícil. Nunca como antes necesitamos una motivación interior para poder ser buenos. Pensemos que el contexto no nos ayuda, y no necesariamente estoy hablando del mundo. Muchas veces la misma vida de la iglesia no ayuda, ¿no? Y esto no es porque seamos malos, sino es la condición humana. Pensemos Santa Teresa, todas las trabas que tuvo dentro de la iglesia. Si ella no hubiese tenido a Dios como su máximo tesoro, no habría podido realizar toda la obra que hizo. Pensemos en los mártires, ¿no? Cómo ellos, en un contexto de profunda violencia, se mantuvieron fieles, porque justamente estaban unidos a ese denario, a Dios, que se le entregaba como don máximo en esta existencia. Pensemos también en el santo que hoy también se celebra, que es San Juan Eudes, que queriendo reformar la iglesia de su tiempo, se encontró incluso con muchas trabas frente a sus proyectos, y cómo esa motivación por tener a Dios en su corazón y querer transmitirlo a los demás se mantuvo firme en sus ideas. Esa es la automotivación que radica no tanto en la propia voluntad, en la propia fuerza, sino en esa comunión íntima con Dios y en descubrir que Dios es el único premio que nosotros buscamos en nuestra vida y que se hará plena en el cielo. Pidamos entonces al Señor que podamos vivir una fe no desde el interés personal, sino más bien desde la búsqueda de la comunión con Dios y del servicio a los hermanos. Celebramos esta misa por las siguientes intenciones: la salud de Joaquín Serra, Alejandro y Karina Salvatierra, Santino, Valeria, Rafael, Lisbeth, Rodolfo, Isabel, Clarita, Olivia, Bullrich, Héctor Echepare, Padre José Bonet, Jorge, María, Ana, Enis, Luz Rivas, Juliana, Facundo, Juan, Mateo, Eduardo, Julio, Mariano, Adolfo, Rosalía, Antonio, Cristian, Santiago Malvacio, Marcela, Miqueo, Miriam, Nicolás, Natalia, Delia, Tinucha, Primitivo, Teddy, Gabriela, Brisa y Camila. Nos unimos a las intenciones a San Cayetano de Irma, a San José, de Zulema, Marcela y Cecilia y Antonio, por nuestra patria y nuestros gobernantes, por la defensa de los niños por nacer y por el fin de la pandemia, por el personal de los servicios esenciales y de salud. También nos unimos a la acción de gracias por el cumpleaños de Susana Vigliani, y pedimos por el eterno descanso de Francisco Pedro en su 12º aniversario, Silvia, Julio Mar Portugal, Leonor Ureta, Cosilieri, Manuel, Enrique, César y Guillermo Vázquez Ferro, Héctor González en su 3er aniversario, Eduardo Albarracín, Alejandro, Corina, Lisa, Raúl, Alicia, Alfredo Campos, las almas del purgatorio y todas las intenciones que acercan por las redes sociales. Yo bendigo de tu gracia, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal, hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 Dios misericordioso, hasta tu grandeza la hermosa creación, junto con sus voces, suena entonando, Hosana, Hosana, nuestro Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está en medio de nosotros, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria y la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados hoy por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Mario,
con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Felices nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Señor Jesús, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mí. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón.
ahora que te he recibido espiritualmente, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta en las naciones. Yo te elegí, ir a donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que alentar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca siempre. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. María, mía.